Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 7. Leo. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id y buscad con diligencia al niño. Y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Amén. El título de este mensaje es: Los cielos testifican de la gloria del Rey. Y en estos versículos encontramos una idea que el evangelista Mateo quiere transmitirnos. Esta idea es la que yo voy a desarrollar en el mensaje. Dios guía a los hombres a Jesucristo a través del testimonio de su creación. Dios guía a los hombres a Jesucristo a través del testimonio de su creación. La primera vez que yo llegué a Honduras, hace como unos 5 o 6 años, tuve la oportunidad de predicarle a un joven que me traía. Usted sabe que de Tegus aquí son como 3 horas y media. Y ahí estuvimos hablando todo ese tiempo, hablándole. Y me encontré con que el joven no creía en nada de la Biblia. Y me puse a pensar, ¿y cómo le hablo yo a este muchacho? ¿Cómo le hablo a este joven? Y luego comencé a hablarle sobre la creación. Comencé a hablarle del cielo, comencé a hablarle de su familia, comencé a hablarle de él como persona. Y comencé a testificarle cómo Dios nos da un testimonio a través de lo creado. Y es eso mismo lo que encontramos aquí. Un medio antiguo que Dios utiliza para hablar a todos los hombres, a los incrédulos que no han oído nunca el Evangelio y a los incrédulos que se niegan a escuchar. Es decir, porque hay 2 tipos de incrédulos. Y aquí vamos a encontrar lo que dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios continúa revelándose a través de la creación, una revelación general. Así la podemos llamar, la creación. Una revelación que habla de Dios y que está en todas partes, arriba de nosotros, abajo de nosotros, en los animales, en las personas. Dios sigue hablándonos en esa creación. Vamos a ver entonces cómo los cielos testificaron a un hombre impío como Herodes de Jesucristo. Veamos los versículos 7 al 8, y este es mi primer punto. Los cielos testifican a un rey inconverso, impío, sobre el Señor Jesucristo. En el versículo 7 nos dice la palabra: Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había
aparecido la estrella. En la semana pasada estuvimos hablando sobre Herodes. ¿Quién era Herodes? Y decíamos que Herodes no era un hombre piadoso. Herodes era un hombre que había matado a 3 hijos de él. Y que había matado a su última esposa. Y a la primera la había sacado del país, desterrado. Era un hombre sanguinario. Entonces, le digo esto para que no crea que Herodes tiene buenos sentimientos al decirle, al indagar de los magos o de los sabios. No había un buen deseo de Herodes. Herodes era el rey en ese momento. Y cuando le hablaron de que nació Jesús, cuando le hablaron de que el hijo de David, el rey de Israel, había nacido, él calculó y dijo, el hijo del rey, pues él vino a quitarme mi trono, él vino a quitarme mi puesto. Inmediatamente comenzó a cavilar qué hacer, a pensar qué hacer contra este niño que había nacido. Y una de las primeras cosas que él hizo, como veíamos la semana pasada en el versículo 5 al 6, es que él llamó a los sabios de Israel. Perdón, versículo 4. Él reunió a los escribas y a los fariseos y les preguntó, ¿cuándo nacería el Cristo? El Cristo, ese nombre, eso es un título, Cristo. Jesús el Cristo. Cristo es un título. Y ese nombre, esa palabra fue traída del griego. La palabra se traduce como Mesías. Cristo se traduce del hebreo, Mesías. Y del hebreo se tomó otra palabra que es Masá. Es decir, lo que nosotros decimos como Jesucristo es realmente una combinación de 2 palabras. Jesús, el nombre de él, y Cristo, su título. Cristo significa el Mesías, el ungido de Dios, el que Dios había elegido para salvación, para salvar. Entonces aquí notamos que este hombre, este rey, conocía quién era el Cristo. El Cristo, al final, era el hijo de David que venía a restaurar a su pueblo y a salvarlo, recuperando el reino con gran poder. En ese momento Herodes es el rey. Y si le decían que el Cristo había nacido, le está diciendo que su competencia había nacido, el hijo de David, y por lo tanto era su enemigo. ¿Ven la conexión? Por eso él llama a los fariseos y dice, ¿dónde nacerá el niño? Y los fariseos, aparentemente ignorando lo que está sucediendo, bueno, va a nacer en Belén. Herodes era un guerrero, era un estratega, era un general y rey. Herodes inmediatamente ubica a su enemigo. El Cristo está en Belén. Muy bien. Ya no saben más nada esos hombres. Ahora en el versículo 7 se acerca a los magos y les sigue preguntando, cuestionando. Y ¿a partir de qué momento ustedes vieron esa estrella? Él está ubicando, ya tiene ubicado en Belén, la ciudad, pero más o menos ¿en qué rango de edad estaría ese niño? ¿A qué tiempo? ¿En qué tiempo apareció esa estrella? Aquí encontramos a Herodes secretamente apartando a los magos o a los sabios para preguntarle, porque él está dándole mente cómo le va a echar mano a su enemigo, al Cristo. Y cuando él escucha el testimonio de las Escrituras, el testimonio que le dieron los fariseos y el testimonio de estos hombres, los sabios que vienen de Oriente, Herodes se mete en miedo. Herodes está asustado, aterrado, porque miren, 2 cosas se han juntado. Se juntó las Sagradas Escrituras judías en el Antiguo Testamento, que hablan del Salvador de Israel y que viene a colocar a darle gloria a Israel venciendo a sus enemigos.
Herodes es el enemigo. Pero también se juntó a eso hombres de Oriente. Los magos, en vez de la palabra magos, en el idioma antiguo en que fue escrito la Biblia, en el griego, la palabra es realmente sabios. En español lo traducimos como magos, pero es sabios. Y los sabios eran gente estudiosa, médicos, astrólogos, gente que podía levantar y construir. Es decir, los sabios no eran gente que estaba haciendo hechicería, brujería, los magos. No, eran gente estudiada y preparada. Y precisamente estos magos eran astrólogos. Estos astrólogos han entendido que la posición de una estrella está señalando algo. Ellos salen a buscar eso. Y vimos en el mensaje anterior que lo que estaba señalando era una ciudad o era un pueblo, Jerusalén. Y por eso esos magos llegan a Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, preguntan sobre el rey de Jerusalén, que nació. Y lo menos que ellos se imaginaban era que estaba en manos de un enemigo, de Herodes. Entonces miren la trama de todo lo que estaba sucediendo en el ambiente. Al preguntar sobre el Cristo o el Mesías o el hijo de David, Herodes no está interesado en su bienestar. Él es su enemigo y él quiere que ese niño desaparezca. Él sabía que ese niño traería gloria a Israel y vencería a todos los enemigos de Jerusalén. Por eso Herodes se perturba. Por eso Herodes, aunque no creía las Escrituras, aunque no confiaba en la palabra de Dios, el testimonio de la estrella lo turbó. Porque hombres que son magos de Oriente, astrólogos, estudiosos de las estrellas, han llegado a su puerta, han tocado su puerta y le han preguntado por otro rey que no es él. Miren qué problema. Ni los magos sabían que sus cabezas estaban al borde de la muerte. Por eso encontramos en el versículo 8 que dice el texto, que él, luego de preguntarles y de indagar más o menos el tiempo, para tener una idea tal vez de la edad del niño, ya la ubicamos, está en Belén. Más o menos la estrella, ¿en qué tiempo salió en Oriente? Allí en Oriente. Bueno, salió entre este tiempo. Ah, bueno, un lazo de tiempo. Ustedes saben, es sabido que el embarazo de una mujer es de aproximadamente 9 meses. Si no nace un poquito antes. Entonces ya se puede imaginar que Herodes está sacando un numerito en su mente. Y en el versículo 8, él los envía a Belén. Él no los envía al desierto del Sahara. Él entendió lo que dijeron, le dijo el profeta. Es en Belén que van a hacer. Pues entonces él, versículo 8, los envía a Belén. Id y buscad con diligencia al niño. Y cuando lo encontréis, avisadme. Avisadme. Yo quiero también adorar al niño. Ay, qué bueno es Herodes. Qué amable es Herodes. Recuerden que la palabra adorar allí, veíamos que adorar no era honrar a Dios. Era básicamente visitar, traer un regalo, reconocer a la persona. Ellos querían, cuando llegaron los magos de Oriente, ellos querían ir a ver al niño y la palabra que aparece en español es adorarle. Pero ellos no querían adorarle como Dios, sino básicamente reconocer que es el rey y traer algún presente. Algo muy común entre los pueblos, algo muy común. Es como cuando aquí hay un presidente, se elige un presidente, la actual presidente, la señora Xiomara Castro, es elegida y algunos presidentes llaman, vienen, envían un delegado, un embajador y vienen a reconocer su elección, que fue elegida.
Vienen a reconocerle y hasta un regalo le traen. Eso mismo estaban tratando de hacer los magos. Reconocer a este rey. Y Herodes dice, yo también quiero reconocerlo. Pero ya se pueden imaginar. Estos hombres, este hombre Herodes, guiado por su turbación, le da órdenes a los sabios, a los astrólogos, les da órdenes. 2 veces, vayan, busquen al niño. Esa fue la primera orden que les dio. Él no estaba hablando como una persona que quiere un favor. Él sabe dirigir. Vayan, busquen al niño. Y en segundo lugar, segunda orden, avísenme inmediatamente. Él quería una investigación. Él quería la noticia. Y estos hombres escucharon sus palabras y las siguieron. Aquí vemos que las escrituras hablan del estrago, la dificultad que trajo el nacimiento de Jesús a la vida de Herodes. Las escrituras nos hablan de las dificultades que esa estrella, al mostrar el nacimiento de Jesús en el pueblo de Dios, trajo una revelación que ni siquiera Herodes pudo evitar. Herodes no pudo ignorar. Y yo quiero que usted vea esto, qué importante. El testimonio de la creación hace reflexionar a los hombres. El testimonio de los desastres naturales hace reflexionar a los hombres. El testimonio de cosas hermosas que pasan en la creación hacen reflexionar a los hombres. Él no temía, Herodes no temía la palabra de Dios, pero al testimonio de una estrella sí le tuvo temor. Y dijo, pues es verdad lo que decían las escrituras, es verdad la veracidad del juicio, todo es verdad. Y puso en marcha su investigación. ¿Qué aprendemos de esta primera parte, estos 2 primeros versículos? Versículos 7 y 8. Aprendemos sencillamente que Dios ha dejado un testimonio continuo, un testimonio para todo hombre y mujer en su creación. Aunque la gente no vaya a una iglesia, aunque la gente le huya a la palabra de Dios, siempre hay un testimonio continuo en la creación, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tus amigos. Dios ha dejado ese testimonio en todo lo que ha hecho para que los ciegos que no pueden escuchar la voz de Dios escuchen la creación, escuchen a un ave, escuchen el llanto de un niño, para que los que no pueden ver vean a través de la creación. Dios nos guía para que no sea la falta de las escrituras un estorbo para conocerle, o la incredulidad, la necedad de nuestro corazón. Yo no quiero saber de eso. Eso no es un estorbo para conocerle. Dios deja un testimonio continuo. Vamos a ver en segundo lugar que los cielos testifican a los sabios y les guían al Señor Jesucristo, versículo 9 al 11. En el versículo 9, lea conmigo. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. En esta versión no nos habla con más claridad. Hay otra versión de la Biblia que le quiero leer. He aquí la estrella que ellos vieron en oriente antes de salir de Jerusalén. Es decir, que en otra versión, en otra traducción de la Biblia, nos aclara que la estrella de oriente, la estrella que ellos habían visto en su casa en oriente, no la habían vuelto a ver más, sino
una segunda vez cuando estaban ahora en Jerusalén. Repito, cuando ellos estaban en su hogar en Oriente, observando las estrellas como astrólogos, entendieron la estrella, vieron la estrella y salieron en busca de lo que la estrella señalaba, que era una ciudad o un país. Pero después de ahí, hermanos, no volvieron a ver más la estrella. Es en segundo lugar que ahora este fenómeno ocurre una segunda vez. Hermano, eso es lo que quiero señalar. Es un fenómeno lo que está sucediendo, un fenómeno astrológico. Es un astro. A veces en diciembre, sucede que se colocan varios planetas cercanos y hay un brillo muy superior de algo, y uno dice, wow, una estrella más grande. Y en esencia no es una estrella, son dos planetas que se han colocado o que lo podemos ver de frente. Imagínense, mis manos están así de frente, parece que están cerca, pero cuando me coloco aquí, de este lado, no están tan cerca, pero a la vista nuestra parece que parecen que son uno. Y un fenómeno así ha ocurrido dos veces, uno en Oriente y otro ahora en Jerusalén. Y es ahí lo que los magos o los sabios encuentran. Volvía a repetirse la reaparición de la estrella. Estos astrólogos podían observar que la estrella se había movido, que la estrella la primera vez les apuntó hacia Jerusalén, pero ahora apuntaba hacia otro punto, hacia otro lugar, o por lo menos eso es lo que uno observa desde el lugar donde tú te encuentres. Por ejemplo, imagínense, yo estoy aquí parado, aquí enfrente de ustedes. Si yo me coloco aquí, el resplandor del sol me da en la cara. Pero los que están de espaldas no se dan cuenta de ese resplandor del sol. No les molesta. A mí me está molestando, me tengo que mover hacia un lado. Depende de la posición mía, ¿hay un efecto o no lo hay? Entonces estamos diciendo aquí que estos magos o estos sabios estaban en dos lugares diferentes, viendo la misma estrella, señalando hacia un lugar. Y es aquí donde entendemos lo que dice el Salmo 19, versículos 3 y 4. No hay lenguaje ni palabras en la creación, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. La creación está dando un testimonio mudo, sin palabras. La creación, en este caso la estrella, está hablándonos, pero no se escucha ninguna palabra, pero tú lo puedes ver. Es como cuando alguien te dice, está llamando tu atención y mueve las manos. Conozco a alguien que siempre que tiene hambre hace así. ¿Sabe lo que es eso? Es decir, la mano hacia la boca, hambre, comida. Eso es un gesto. La creación nos habla sin palabras, pero nos está haciendo gestos, señalándonos, guiándonos. Y es eso lo que estos hombres, de manera especial, estos magos, astrólogos, podían leer. Por eso estaban allí en Jerusalén, porque entendieron el gesto, entendieron lo que la estrella señalaba, mostraba una ubicación. No sé si, bueno, de seguro usted ha vivido eso. Está usted con su celular y a usted le dicen, mándame tu ubicación. Es decir, mándame tu posición geográfica. Eso es lo que es la ubicación. El lugar geográfico. Desde el celular,
el celular es el que hace hace el cálculo y te envía una ubicación. Pero si tú lees la ubicación, literal lo que vas a leer son números con grados. 10, 4 este con 80, 20 norte. Esa es mi ubicación. ¿Cómo te llega ahí? Para nosotros será muy difícil entenderlo. Pero si nos dicen, vaya frente al Hospital San Francisco, en la primera puerta del Hospital San Francisco, es una ubicación también. Entonces, los astrólogos entendieron la ubicación que la estrella le estaba dando y llegaron a una ciudad. Pero ahora en segundo lugar, vemos aquí que esta ubicación cambia o continúa desde otra posición. Y aunque era un testimonio sin palabras, especialmente ellos que leían las estrellas y que leían la posición y la ubicación de las estrellas, entendieron el lenguaje y llegaron a ese lugar. Dice Hechos 17, 26 al 28, para que busquen a Dios, para que busquen a Dios. Sin alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo habla de la creación y dice, Dios nos ha dejado un testimonio en su creación y nosotros mismos venimos de Él, somos hechura suya. Porque Él nos ha dejado un testimonio en su creación para que lo encontremos, para que lo busquemos. Es decir, la creación sin palabras nos hace gestos. ¿Qué significa eso? Ven, ven, es aquí. Eso hace la creación. El versículo 10 nos habla del impacto que tuvieron los magos o los astrólogos cuando vieron la estrella. Cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría. Hubo una gran alegría en el corazón de ellos, un gran gozo abundante porque habían reencontrado la señal que les había llevado a Jerusalén y que ahora les testificaba desde el cielo, guiándolos hacia otro punto. A mí me encanta esta parte porque yo cuando era pequeño me gustaba hacer mapas y escondíamos un tesoro en un lugar y no sé si alguno habrá visto esa película a veces de pirata, que los piratas para esconder sus tesoros, luego que robaban, se escondían sus tesoros en una isla y ponían desde La Palma 10 pasos hacia el norte. Tú necesitabas una brújula para saber dónde estaba el norte. Hacia el norte. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 10 pasos. Ok. Hacia el este. ¿Dónde está el este? Está para acá el este. Hacia el este. Llegue a la roca. No hay ninguna roca. ¿Qué roca? Había que salir a buscar la roca. Y tenía que llegar al este. Oiga bien, hacia el este y encontrar la roca. Si no iba al este, sino que te iba al sur o te iba al oeste, nunca encontraba la roca. Tenía que seguir al pie, cada palabra tenía que seguirla cada palabra. Cuando los magos se encontraron otra vez con la estrella, se alegraron porque otra vez encontraron quien le guiaba por su rastro. Estaban contentos, felices, por fin encontramos a dónde podemos llegar, a dónde está la señal, la estrella y la señal, sigámosla. Queridos hermanos, esto nos viene dando una dirección. Cuando ellos se llenaron de gozo, el versículo 11 dice, y entrando en la casa, es decir, que ellos continuaron siguiendo la estrella y llegaron a una casa. La estrella en primer lugar los llevó a Jerusalén y en segundo lugar los llevó a una casa. Esa gente sabían leer la posición de las estrellas, la ubicación. No tenían un GPS en el celular, no tenían un celular para que le diera ubicación, pero ellos podían leerla.
Aquí se nos dice que se completó su gozo, porque la estrella al cambiar su posición, o al ellos cambiar su posición, ciertamente apuntaba hacia un lugar específico, una casa. Cuando ellos comenzaron a caminar hacia el norte, porque la estrella iba hacia allá, la estrella se quedó apuntando hacia un lugar. Y ese lugar era una casa. ¿Qué encontraron en la casa? El tesoro que estaban buscando. Al rey, al niño. En esta segunda ubicación, encontraron en su interior un niño pequeño y su madre. Es decir, que Mateo, el evangelista, nos narra el nacimiento. El evangelista no nos está narrando el nacimiento en el pesebre. Nos está narrando, luego que el niño nace en el pesebre, nos narra el hecho cuando ya estaba en una casa. Cuando ya estaba un poquito mayor, tal vez tenía algunos meses allí. Tal vez tenía posiblemente unos 5, 7, 8 meses. Y el niño estaba robusto, estaba fuerte. No sabemos exactamente el tiempo ni la edad del niño, porque el texto no lo dice. Pero Mateo nos dice que el niño estaba con su madre y apunta hacia los magos. Vemos aquí el cumplimiento con su objetivo. Cuando los magos encontraron al niño, versículo 11, ¿qué hicieron? Ellos no fueron rápidamente donde Herodes. Su objetivo era adorar al niño, reverenciar al niño, recibir al rey. Dice versículo 11, y postrándose le adoraron. Encontraron la casa, encontraron al niño e inmediatamente le reconocieron, le adoraron, le reverenciaron, le mostraron respeto a ese rey que había nacido. Y en segundo lugar, le mostraron sus tesoros. En la antigüedad, como yo decía, cuando un rey era elegido o nacía, las demás naciones venían para reconocer el nacimiento, pero también venían con presentes. Oro, en el caso de estos hombres, era oro, incienso y mirra. Comúnmente cada nación llevaba lo que tenía, lo que era lo mejor de su tierra. En el caso de estos magos de Oriente, lo mejor de su tierra era el oro. Lo mejor de su tierra era la mirra. Lo mejor de su tierra habían llevado como tesoros a este niño, el hijo de David. Y encontramos, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 1, que lo mismo hizo el rey de Tiro con Salomón, cuando Salomón fue electo como rey. Envió a hombres para que lo agasajaran, lo felicitaran, y de seguro envió presentes también. En Génesis 43, 11, encontramos también a Jacob enviándole presentes al rey de Egipto. Enviándole presente al rey de Egipto. Hermanos, esta forma de entregar un presente, de reconocer a una persona, era algo normal. Y digo esto, hermano, porque a veces hay muchas formas de celebración que las personas se inventan y que no están en la palabra de Dios. A veces uno dice que eran 3 los magos de Oriente, pero la Biblia no dice la cantidad de personas que eran. No lo dice. En el único lugar que habla de esos magos o sabios es aquí en Mateo. Y no dice la cantidad. Tal vez eran 4, eran 10, eran 14. O era 1. O eran 2. Sí había más de 1, porque obviamente se habla en plural. Magos. Pero esa tradición de que ahora los reyes magos y son 3, porque el oro, hasta le ponemos nombre, Baltasar, Melchor y no recuerdo el otro, el último.
A cada uno le daban como un regalo. Pero la realidad es que los regalos se presentaron todos juntos. Y no se mencionan nombres de ningún mago. De ahí que yo no me aventuro a hablar mucho sobre estos. Porque al fin y al cabo, el centro de la enseñanza no está en los magos, sino en el niño, el hijo de David, el rey de Israel, que estaba naciendo, en el testimonio que se estaba dando. En el versículo 12, ¿qué encontramos? Dice el versículo 12, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños, que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Observen que todo el tiempo allí ocurrió y fue avanzando hasta el momento en que ellos ya tenían que partir. Herodes les había pedido que regresaran y le dijeran exactamente la ubicación del niño. Pero ellos, advertidos, como dice el texto, por Dios en sueños, que no volvieran a Herodes. Es decir, que allí Dios antecede la persecución que Herodes más adelante iniciaría contra el hijo de David, Jesús. Y por eso les advierte en un sueño que no volviesen a donde Herodes. Por lo tanto, ellos regresaron a su país, al oriente, por otra ruta. Y pienso que Dios soberanamente usa los medios que Él quiere utilizar. Al principio, amados hermanos, ellos no llegaron a Jerusalén a través de un sueño, sino siguiendo la estrella. Ese fue el medio que Dios utilizó. De forma soberana ellos llegan a Jerusalén siguiendo la estrella. Una estrella que testificaba del nacimiento de un rey. ¿Cuántos detalles nos faltarían a nosotros por encontrar y por investigar? Que el texto no nos da. El texto no nos habla exactamente cómo ellos conocieron que era el nacimiento de un rey. Pero, amados hermanos, estos hombres dan este testimonio, encontrado a través de la estrella. Ahora, en segundo lugar, ¿qué encontramos? Que Dios les testifica a través de un sueño que se aparten de Herodes. Dios de forma soberana, Dios de forma tal que Él establece las cosas, da la dirección como Él quiere y cuando Él quiere. Sin las Sagradas Escrituras, Dios sigue hablando a través de la creación a los hombres. Sin las Sagradas Escrituras, Dios sigue dando testimonio, un testimonio mudo de la creación. Es decir, que Dios sigue hablándonos. Esto se sigue repitiendo, lo que estoy diciendo ahora. Dios soberanamente sigue testificando a los hombres. ¿Qué usa Él? El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento habla de la obra de sus manos. Dios sigue usando su naturaleza, una revelación general. Pero hoy en día tenemos una revelación especial, la Sagrada Escritura. Hoy en día tenemos la Biblia para que esa revelación sea más exacta. Porque oiga bien, ¿acaso los cielos te hablan de la muerte de Cristo? No habla de eso los cielos. ¿Acaso los cielos hablan del sacrificio en la cruz? No. La creación tiene una limitante, tiene un testimonio limitado. Por eso es tan importante que nosotros recibamos la revelación de Dios en su palabra. Por esto estos sabios y aún nosotros podemos seguir escuchando el testimonio de Dios a través de su revelación. Y ellos entregaron sus presentes al niño. ¿Qué aprendemos de esta segunda y última parte? Aprendemos en segundo lugar que Dios
no se ha quedado sin testimonio. Dios sigue testificando. Dios sigue hablándonos. Dios no se ha quedado callado. Él continúa revelando su salvación a los incrédulos a través de su creación. Y esto tanto a los que no tienen la Biblia a mano, porque tal vez ni saben leer. Dios les sigue hablando en la creación, pero también a aquellos que cierran sus oídos. Saben leer, han tenido una buena educación, han ido a una iglesia, pero cierran sus oídos. No quieren escuchar a Dios. No les interesa el testimonio de Dios. Dios sigue testificándonos. Por eso, qué importante que no endurezcamos nuestro corazón hacia la revelación de Dios. Qué importante que nosotros prestemos oído a la bendición que Dios está impartiendo en nuestras vidas. Señores, cada testimonio es una bendición. Cada testimonio, ya sea en tus hijos, en tu matrimonio, en tu familia, en la vida que Dios te ha dado, es un testimonio que Dios te está dando. Cada sorbo de aire que tú tomas para respirar es un testimonio para tu alma. No lo pierdas. No dejes de oír el testimonio que Dios te está dando a través de lo creado. Y no dejes de oír el testimonio que Dios te está dando a través de su palabra, a través de una iglesia. No olvides ese testimonio. Porque aún a los ciegos y a los torpes que no pueden ver, Dios le ha dejado un testimonio para su salvación. Pero en segundo vemos que los inconversos que teman al Señor Jesucristo, aun cuando la muda creación se quede corta, aunque no hayan entendido completamente toda la revelación, Dios por su palabra ha dejado misericordia y esperanza en Cristo Jesús. Aún en tu debilidad, aún en tu flaqueza, trata de comprender. Hay un mensaje de salvación para tu alma. Estos hombres vieron el mensaje de la estrella y lo siguieron. Estaban en Oriente, posiblemente a meses de camino a Jerusalén, y tomaron el camino porque había un testimonio que se estaba dando y ellos necesitaban ese testimonio. Llegaron al lugar, preguntaron a las autoridades, nadie sabía, reencontraron la estrella y siguieron su camino porque había un testimonio que ellos debían de recibir. Llegaron donde el niño y recibieron el testimonio. Dios ha dejado un testimonio. ¿Tú lo estás viendo? Dios te ha dado una esperanza y una oportunidad. ¿Tú lo estás viendo? Eso es el testimonio. Es una oportunidad. Una estrella brillando, señalando una casa. Es un testimonio y una oportunidad. No todos la vieron, pero lo que podían verla, lo que podían entender, era para ellos el mensaje. ¿No te has dado cuenta que a veces tú te das cuenta de cosas que otros no? Que tú sientes cosas que otros no pueden sentir. Que tú vives cosas que otros no han vivido. Dios está dando un testimonio. Esa estrella fue un testimonio que esos sabios, astrólogos, pudieron leer y no lo dejaron pasar, lo siguieron. Quiero concluir con algunas aplicaciones. Amigo, Dios no hace diferencia entre pobres y ricos, entre grandes y pequeños, entre blancos y negros. A todos ha dejado un testimonio para su salvación. ¿Oirás el testimonio? ¿Entenderás el testimonio? Dios te está guiando hacia la salvación. ¿Hacia dónde guió esa estrella a esos magos o a esos sabios?
hacia una persona, hacia Jesucristo. ¿Hacia dónde te está guiando a ti la circunstancia que tú estás viviendo? ¿Hacia dónde te están guiando a ti las dificultades que tú tienes? ¿Hacia dónde te están guiando a ti el testimonio que Dios está dejando en su creación, en su palabra, a través de un familiar, a través de un amigo, a través de tus hijos? ¿Hacia dónde te está guiando? Oye bien, el testimonio de Dios te guía hacia Dios. El testimonio de su verdad te guía hacia Él. El testimonio de la creación te guía hacia Él. El bien que Él te da te guía hacia Él. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dijo: multiplíquense, llenen la tierra, gobiernenla, aliméntense de todo este bien. Qué hermoso testimonio de la bienaventuranza y del amor de Dios. Dios quería el bien para ellos. Al decirles a Adán y a Eva: no coman de este árbol o morirán, le están dando un testimonio de la verdad, de la justicia, de la santidad. No olvidemos el testimonio de Dios. Todo este testimonio de la estrella, del cielo, era para un solo objetivo: conocer a Jesucristo. Conocer a Dios, conocer al Hijo de Dios. ¿Es el testimonio? ¿Es el objetivo del testimonio? Y yo te pregunto, ¿has tú recibido ese testimonio? ¿Has tú creído en el Hijo de Dios? Porque Dios sigue hablándonos. Tal vez hoy no por una estrella, tal vez por un amigo, tal vez por un familiar, tal vez por su palabra. Dios nos sigue hablando. Dios sigue tratando con nuestras almas. Amados hermanos, la creación continúa ayudándonos a predicar el Evangelio. Amados hermanos, utilicemos todos los medios dados por Dios. Su palabra, la creación, la claridad con que Dios nos testifica su verdad. Utilicemos todos los medios para testificar a los hombres, porque el tiempo de los hombres en esta vida es corto. El tiempo nuestro en esta vida es corto. Hechos 1:8 dice que somos testigos. Somos testigos para ser testigos a los hombres. Ahora Dios no solamente ha dejado los cielos, Dios ha dejado su palabra, pero también ha dejado personas. Somos testigos para que los hombres conozcan a Cristo. Hermanos, utilicemos el testimonio de las Escrituras, de la creación, nuestra propia vida, para que la gente vea a Cristo. No dejemos el testimonio solo a la creación. Prediquemos la palabra, prediquemos el Evangelio, hablemos a los hombres de las grandes cosas que Cristo ha hecho por sus vidas. Testifiquemos la verdad. Quiero que en este día, en esta hora, comprendamos que al final la estrella no era importante. Al final los sabios de Oriente no eran importantes. Los regalos no eran importantes. Hallar al Hijo de David, el Rey de Israel, el Cristo, era lo importante. Y yo te pregunto, ¿lo has hallado en tu vida? ¿Has hallado a Cristo como tu Señor y Salvador y le has invitado a tu vida? Los magos lo encontraron y lo adoraron. Cuando tú lo encuentres, o lo rechazarás o lo adorarás. Dos opciones. O lo rechazamos o lo reconocemos como Dios y le servimos y nos rendimos a Él. Que Dios en este día te dé la bendición que tuvieron estos hombres. Encontraron al Salvador y se postraron y lo reconocieron. Reconoce a Cristo en tu vida. Entiende que el testimonio que Él ha dejado
es para tu salvación, no para tu condenación. Es para darte vida, no para que te pierdas. Es para darte más esperanza, perdón de pecados y vida eterna, no para restarte. Que hoy Dios te ayude a encontrar a Cristo. Recibe su testimonio y cree en Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por el mensaje que tú has dejado en tu palabra, en toda la creación. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes para poder testificar del amor de Cristo, del amor tuyo, que es en Cristo Jesús. Testifica nuestros corazones, abre nuestra mente y corazón, permítenos ver los tiempos y las señales, permítenos entender tu palabra y guardarla en nuestras vidas, y guardar tu testimonio, creer en Jesucristo. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén.